Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 7 de mayo. Yo sé que para algunos de ustedes será un día más, pero para la Iglesia Católica hoy es un día muy especial. Ya en unos minutos, en nuestra hora, dentro de 1 hora y minutos, estará iniciando el cónclave allá en Roma. Ya estuvo la misa, la última misa de reflexión que se transmite, y a partir de ahora viene el encierro, el cónclave, el conclave, el cónclave, y pronto, días, horas, estaremos conociendo al nuevo Papa. En la primera parte tenemos la adaptación. Yo quiero llamar a esto la adaptación del mensaje de Puebla, en donde les comentaba ayer. Está la incidencia, está la incrustación de ese concepto que el Papa Juan Pablo II metió en la Iglesia, que se llama la civilización del amor. Una cosa es que el Papa la lleve a la conferencia de Puebla, que Puebla lo asuma como su lenguaje, la civilización del amor, y otra es que Monseñor lo incruste en su realidad, aquí en la arquidiócesis. No es lo mismo la civilización del amor allá en Polonia, no es lo mismo la civilización del amor en cualquier lugar de Latinoamérica, a la civilización del amor incrustada aquí en el país. Oigamos a Monseñor. Decíamos que esta civilización del amor no es un sentimentalismo, es la justicia y la verdad. La justicia es un derecho sagrado de todos los hombres, conferido por el mismo Dios. Está insertada en la esencia misma del mensaje evangélico. Una civilización del amor que no exigiera la justicia a los hombres no sería verdadera civilización, no marcaría las verdaderas relaciones de los hombres. Por eso es una caricatura de amor cuando se quiere apañar con limosnas lo que ya se debe por justicia, apañar con apariencias de beneficencia cuando se está fallando en la justicia social. El verdadero amor comienza por exigir entre las relaciones de los que se aman lo justo. No basta, también exige la verdad. La verdad iluminada por la fe es fuente de discernimiento para nuestra conducta ética. Si no hay verdad en el amor, es hipocresía. Muchas veces se dicen palabras bonitas, se estrecha la mano y quizás hasta se da un beso, pero en el fondo no hay verdad. Por eso una civilización donde se ha perdido la confianza de un hombre a otro hombre, donde hay tanta mentira, donde no hay verdad, no hay fundamento de amor. No puede haber amor donde hay mentira.
y falta en nuestro ambiente la verdad. Y cuando la verdad se dice, ofende, y se callan las voces que dicen la verdad, y estorba esa voz, y por eso se estorban también las ondas de una radio, cuando esa radio se ha caracterizado por la verdad que se dice al pueblo. Gracias a Dios que en este ambiente de mentira en que vivimos, la Iglesia ha podido conservar esa nota del amor, la verdad, y se le cree. Hay credibilidad en la Iglesia. Yo quiero agradecer al pueblo este honor inmenso que hacen a nuestra Iglesia al predicar la civilización del amor. No tiene miedo de desenmascarar y denunciar las injusticias y los atropellos por tener que decir siempre la justicia y la verdad. La civilización del amor repudia la violencia. Jamás hemos predicado la violencia. En este Jueves Santo, cuando el Señor nos dice amaos los unos a los otros, está diciendo la filosofía de la verdadera Iglesia. Es el amor, no es la violencia, la fuerza que va a componer al mundo. Repudia la violencia, el egoísmo, el derroche, la explotación y los desatinos morales. A primera vista, fíjense bien en esto, sobre todo aquellos que ya no tienen fe en el amor, sobre todo aquellos que tienen más confianza en la violencia, en la guerrilla, en la fuerza armada, en el secuestro, en el terrorismo, no está allí la salvación. A primera vista, parece que al hablar de civilización del amor, estamos diciendo una expresión sin la energía necesaria para enfrentar los graves problemas de nuestra época. Sin embargo, os aseguramos, no existe una palabra más fuerte que esta del amor en el diccionario cristiano. Se confunde con la propia fuerza de Cristo. Si no creemos en el amor, tampoco creemos en aquel que dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Yo quisiera que viéramos a Monseñor Romero precisamente en esa adaptación del concepto civilización del amor, pero en nuestra realidad. No es lo mismo hablar del amor en Polonia, hablar del amor en París, en Nueva York, a lo mejor también en Washington, que hablar del amor aquí en El Salvador. Yo sé que la palabra hipocresía es una palabra fuerte, pero venida de Monseñor Romero, yo sé que lo dice con amor, lo dice con ternura, con lenguaje de pastor. Porque me imagino yo a los funcionarios públicos de la época asistiendo a la Santa Misa y hablando del amor, el amor, el amor, pero al llegar a sus puestos de trabajo estaban de acuerdo que el ejército saliera a masacrar a los campesinos, que les quemaran sus ranchos. Eso no es amor, eso es hipocresía. Fácil, el gobierno puede hablar también que es cristiano, que él cree en Dios, que el amor, pero le está interfiriendo la YSAX. La voz de Monseñor Romero muchas veces estaba interferida por una música en el fondo. Es una interferencia, para los que son expertos, es una interferencia venida de las ondas hertzianas, se le llama. La frecuencia de la YSAX era 800 kilociclos, radio en AM. Fácilmente, la radio 790, la YSKL, fácilmente la radio Vanguardia, la 811, 810, fácilmente la incrustaban en los 800 kilociclos. Solo es mover una perilla en aquellos equipos y yo hago que mi emisora
puede ser la Radio Nacional, creo que si no me equivoco era las 700 kilociclos, fácilmente yo muevo de 700 y le pongo 800 y estoy transmitiendo en la frecuencia de Monseñor Romero, la 800. Pero iban a misa y hablaban del amor y se daban la mano y se daban un beso. Sí, pero son hipócritas. Y la civilización del amor también requiere dos palabras fuertes que a muchos les molesta, sobre todo al gobierno de la época. Les molestaban dos palabras: justicia y verdad. ¿Cómo va a ser justicia que los soldados, que la guardia, que la policía vayan a masacrar a los campesinos en las montañas, en los cantones? ¿Cómo va a ser justicia que los escuadrones de la muerte, mandados por la oligarquía, vayan y secuestren de noche, de madrugada? No hay justicia. Y la otra palabra es la verdad. Les molesta la verdad. En un ambiente donde no hay verdad, les molesta la verdad. La verdad es una nota característica del amor. La justicia es una nota característica del amor. Por eso, donde hay amor, no hay mentira, no hay injusticia, no hay represión, no hay mentira, no hay hipocresía. Y la civilización del amor encarnada en este país tendría que eliminar todo eso, todos esos males. La represión, la mentira, la injusticia, la explotación. El señor Romero dice: apañar la verdad. Queremos apañar con limosnas lo que se debe por justicia. Cuando hemos estudiado las tres características, los tres niveles de la bendición, usted y yo sabemos que muchos tienen casi todo y la inmensa mayoría no tiene prácticamente nada. Eso no es amor. Eso no es bendición. Los que tienen quieren tener más, y los que no tienen cada vez tienen menos. Y a eso le llaman amor, a eso le llaman bendición. Cuando alguien predica la verdad, estorba, dice Monseñor. Pero el dar limosna es apañar la bendición. No se trata de dar una cora, un centavito. No. Se trata de dar lo que tengo, de dar lo que soy. Por eso Monseñor no está de acuerdo con ninguno de los tres modelos, de los tres proyectos que pululaban en la sociedad. El proyecto del gobierno y la Fuerza Armada, el proyecto de la oligarquía y los escuadrones de la muerte, el proyecto de las organizaciones populares. Ninguna llenaba la expectativa. Y decíamos que la iglesia está sobre los sistemas capitalista, socialista, comunista. La iglesia es más que todo eso. Y por eso la iglesia denuncia los tres modelos, porque los tres modelos son egoístas, son mentirosos. Y la iglesia tiene una credibilidad, la credibilidad de la verdad. La gente cree en la iglesia porque dice la verdad. Hoy los ojos del mundo están puestos en la elección del nuevo Papa. No sabemos quién, pero cualquiera que sea, no dudamos en que va a ser elegido por ese colegio, esos 135, entiendo yo que son los cardenales que están participando. Uno de los 135 va a ser el Papa. No dudamos, yo no dudo que el Espíritu se va a manifestar. No importa si no es de mi agrado el Papa que quede, no importa, pero no lo dudo, que Dios les está regalando el Espíritu a estos 135 cardenales, y de ellos puede ser hoy mismo, puede ser mañana, pasado, la otra semana, en cuanto tengan las 2/3 partes. Entendemos que hay 89, el requisito es 89 votos.
El que logre 89 votos, ese va a ser el cardenal electo como papa. Los ojos del mundo están puestos en el papa. La gente cree, muchos creemos en la iglesia y creemos en que esa elección es sin influencia exterior. Por eso guardan silencio, por eso se encierran, por eso piden sigilo, por eso desconectan toda la señal de internet, teléfono, todo lo cortan, porque quieren que esto se maneje internamente. Por eso se llama conclave. Cónclave se llama con llave. Todo está en secreto en su interior. Creemos, yo creo todavía, creo bastante en la iglesia, creo en la acción del Espíritu Santo. Sea quien sea el papa que quede, yo voy a orar por ese papa. Dios nos regaló a Francisco, magnífico. Terminó sus días Francisco. Que Dios diga quién es el que sigue. Pero la civilización del amor, no hay fuerza que la detenga. Y la fuerza, dice Monseñor, se equivocan los que creen que la fuerza está en la violencia. No es esa la fuerza. La fuerza vencedora siempre va a ser la fuerza del amor. Vamos a las lecturas de hoy. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar a otro, los prófugos iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es maravilloso esta escritura de los Hechos. Recuerde que estamos estudiando a Lucas. Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles, porque Lucas escribió un solo libro que comprendía el evangelio que llamamos ahora Evangelio de Lucas y lo que hoy llamamos Hechos de los Apóstoles. Era un solo libro. Y Lucas tiene una característica muy bonita, tiene varias, pero yo exalto la figura del acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo acompaña a Jesús mientras Jesús está formando la comunidad de los 12 y los que le acompañaban, eso que llamamos el movimiento de Jesús. Y cuando Jesús ya no está, el Espíritu Santo acompaña a la comunidad. Hoy podemos ver la acción del Espíritu en la comunidad cuando se desata de parte de la religión judía una gran persecución en Jerusalén. Jerusalén es el centro de la fe de las primeras comunidades cristianas. Pero la persecución hace que los integrantes de la comunidad se dispersen. Esto puede verse como un mal, pero por la acción del Espíritu Santo ahora lo vemos como un bien. ¡Qué bueno que se dispersaron! Los discípulos, los apóstoles, se quedaron en Jerusalén, pero el resto se desplazó a Judea y Samaria. Estamos en el reino de Israel todavía. Se dispersaron, huyendo de la persecución, pero donde iban, daban a conocer a Cristo resucitado. A Esteban nos lo mataron ayer,
ese es nuestro protomártir. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban. Unos hombres piadosos. Recuerde que la ley judía mandaba que al que ofendiera a Dios debía ser lapidado, era la expresión, o sea, matado a pedradas. Tenía que quedar sepultado con piedras. Pero estos hombres piadosos creyeron en Esteban, le creyeron a Esteban, escucharon el mensaje y dijeron: no vamos a dejar a ese hombre sepultado entre piedras. Y dignamente le dieron una sepultura. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban. Hay otro nombre, Saulo. En lenguaje salvadoreño podemos decir que el Saulo en este momento de los Hechos capítulo 8 equivale al mal recordado mayor Roberto D'Aubuisson, que Ignacio de Acuría le llamaba menor Roberto D'Aubuisson, por lo que hacía. Saulo se ensañaba contra los cristianos, se metía a las casas y sacaba a la gente y los encarcelaba, una especie de escuadrón de la muerte. Y los cristianos, en vez de disminuir, crecían cada vez más. Y hay otro nombre, Felipe. Este Felipe es uno de los diáconos. Y frente al testimonio de Esteban, Felipe también se atreve a predicar, y por su medio sucedían muchas sanaciones. Felipe, no solo, igual que Esteban, no solo se dedicó a servir las mesas, no, también se dedicó a la oración y a la palabra como los apóstoles. Felipe va a seguir el camino de Esteban. Me gusta cómo los hechos se fijan en detalles. Sepultaron a Esteban. No lo dejaron que muriera como una rata sepultada con piedras. No, le dieron dignidad. Saulo todavía no entiende, lo va a entender después. Ahorita está ensañándose, persiguiendo. Y Felipe, en medio de la persecución, con el duelo de Esteban, sigue el camino de Esteban, porque se da cuenta que ese es el camino de Dios. La ciudad se llenó de alegría. Samaria está contenta, porque un diácono, Felipe, anda predicando a ese Jesús resucitado. El evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 6, versículos 35 al 40, y dice lo siguiente: Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me quiero concentrar, como en otros días, en el yo soy. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Ustedes me han visto y no creen.
Y el secreto es creer en mí, porque yo soy. Si ustedes creen en mí, tendrán vida eterna. Todo el que viene a mí, yo no lo rechazo, porque yo no vine para que se perdiera lo que el Padre me ha dado. Todo el que viene a mí tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es un discurso que para el Sanedrín, cuando les decía ayer, cuando ustedes oigan la palabra judíos en Juan, no en los otros evangelios, en Juan, judío significa enemigo de Jesús. Cuando los enemigos de Jesús escuchan que Jesús dice yo soy, lo van a acusar de blasfemo, porque el yo soy es un nombre reservado a Dios allá en la teofanía del monte Horeb, cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto de Madián. Moisés ha tenido que huir de Egipto porque mató a un egipcio y se descubrió su crimen y tuvo que huir, y se casó con una hija de un dueño de ovejas, pastor de Madián, y Moisés se convirtió en pastor de esa tierra de Madián, al otro lado del Mar Rojo. Pero en la teofanía Dios se le manifiesta yo soy. Esto que estamos viendo del Evangelio de Juan es una teofanía también. Jesús les está diciendo yo soy, pero ellos lo han visto y no creen. Si supieran que el secreto es creer en Él. Ayer pasó otra vez el hermano que predica ahí en el mercado. Ya les he contado que pasa, pues sí, predicando. Y lleva una Biblia en la mano, pero la verdad que no va leyendo la Biblia, él va hablando. Y nosotros estábamos viendo el partido del Barça con el Inter ayer, y pasó el hermano y pasó diciendo cosas como ustedes creen, dice, no escuchan a Dios y saben que van a escuchar a todos los demonios cuando estén en el infierno. Me dieron ganas de detenerlo y hablar con él, que cambiara su manera de hablar, que hablar más de Dios y no del demonio, pero estaba bonito el partido, no quise hablar, pero tal vez en una próxima voy a parar, quizás voy a hablar con él, porque el mensaje de Juan es creer en él. Ustedes que nunca han tocado una Biblia, él cree que yo nunca he tocado una Biblia, y me dan ganas de pararme, hablar con él para aclararle, tal vez para que modifique un poco su lenguaje. No sé si algún día me da la oportunidad de poder hablar con él. El Sanedrín vio a Jesús y no creyó en él. El Israel actual ha visto a Jesús y no creen en él. Muchos de nosotros hemos visto a Jesús y tal vez no creemos en él. Pero la oferta sigue ahí. El ejemplo sigue ahí. Esteban creyó. Felipe creyó. 3,000 creyeron y se convirtieron, se bautizaron. Otros 5,000 se les unieron más adelante. Saulo anda matando, anda secuestrando, anda encarcelando. Y Saulo va a llegar después y va a creer. En tiempos de Monseñor Romero, el gobierno no creía. No sé, el gobierno actual, si cree en Dios. Pero si cree en Dios y ama a Jesús, debe vivir lo que Monseñor Romero está enseñando, la civilización del amor, no la mentira, no la violencia, no la caricatura de la limosna. No, tiene que vivirse la civilización del amor.
es la única fuerza y la gran fuerza para transformar el mundo, nos ha dicho Monseñor Romero. El gran yo soy, este Jesús que vino en persona, el yo soy, es una linda teofanía para nuestro tiempo. Yo deseo que la elección del Papa, que comienza hoy, esa gran elección, sea también una teofanía, que se manifieste Dios en el nuevo Papa. Ayer estaba hablando el Pencho, decía, ¿cómo se va a llamar el Papa? Solo con el nombre ya es bastante. Si se llama Francisco II, bueno, quiere decir que va a seguir la línea de Francisco. No lo sabemos. Ahora nadie lo sabe. Pero estoy orando y sé que muchos de ustedes están orando para que el Espíritu se manifieste en ese colegio cardenalicio, en esos 135, espero no equivocarme en el número, que son los que van a estar ahí en el cónclave. Uno de esos 135 o 133, no sé cuántos son, uno de ellos va a ser el nuevo Papa. Dios bendiga a la Iglesia, Dios bendiga al mundo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.